Lo prometido es deuda. Tenemos en vivo y directo a uno de los dos mejores técnicos del Cúcuta Deportivo en la historia, colombiano de Ibagué. Nos hizo delirar. Nos sentimos felices y orgullosos de nuestro Cúcuta Deportivo en el 2007 y del campeonato en los dos torneos que clasificamos a los cuadrangulares y en la extraordinaria Copa Libertadores de América que jugó el Cúcuta frente a equipos grandes de Sudamérica. Profesor Jorge Luis Bernal, en Ibagué, ¿cómo me le va, profe? ¿Cómo sigue? Muy buenas tardes a todos los amigos del Cúcuta Deportivo, de su prestigioso programa. Y con mucho gusto aquí a la distancia, intentando hacer memoria de esa época 2007-2006 que fue brillante para el Cúcuta Deportivo, para los hinchas, que manteníamos el estadio con 36,000 personas, en 34, sin importar el rival, ¿no? Sí, cierto. Profesor, ¿por qué llegó tan lejos el Cúcuta Deportivo en esa Copa Libertadores del 2007? ¿Por qué fue un equipo extraordinario en esa Copa? Yo creo que fundamental el recurso humano que teníamos, ¿no? Recogimos una herencia del 2006 y lo reforzamos con Hurtado, con Dumar, con Burrito Martínez, con Del Castillo. Y bueno, se complementó esas fortalezas que tenía el Cúcuta, se juntaron esas condiciones naturales. Incluso algunos jugadores que habían sido titulares en el 2006 no lo pudieron ser en el 2007, pero a ellos los recordamos con mucha gratitud, con mucho respeto. Fue un equipo que en sí tenía muy buen recurso humano, más allá de quienes estuvimos en la dirección técnica en el 2006-2007, creo que el recurso humano fue vital en lo que se relaciona a la Copa Libertadores de América. Hicieron partidos memorables que siempre lo tendrán los hinchas en su corazón. Totalmente. O lo tendremos todos en el corazón. Totalmente de acuerdo. El gol más hermoso de la Copa Libertadores cuando usted dirigió al Cúcuta en el 2007, el gol más bello fue el de Rubén Darío Bustos a Boca, cuando le ganamos a Boca Juniors 3-1 en casa. Yo creo que sí, porque es una obra de arte, ¿no? Definitivamente es una obra de arte, un talento natural. Yo recuerdo por ahí que en algunos partidos, porque no fue el único gol de tiro libre, sí, de Bustos, ya habíamos cobrado algunos tiros libres donde él mostraba su impronta de esa calidad técnica, de esa tranquilidad para saberle pegar a la pelota. Alguna vez contra los uruguayos, creo, Nacional de Montevideo. En el estadio. ¿Cómo? Contra Nacional de Montevideo en el Parque Central de Uruguay. Sí, allá coordinamos con Bustos para que no se la cobrara al mismo sitio, porque allá Bustos, ya iba a estar el arquero uruguayo listo a cerrar ángulos, pero Bustos se la cambió y claro, lo engañó totalmente, pero eso se puede hacer con jugadores de talento especial como el que mostró Rubén Darío en ese entonces. Profesor Jorge Luis Bernal, los dos partidos para mí más vibrantes de la Copa Libertadores 2007 fue el partido contra Boca Juniors aquí en Cúcuta, que le ganamos 3-1, y el partidazo frente al Toluca de México, ese 5-1 fue impresionante. ¿Está de acuerdo conmigo que fueron sin decir que los otros partidos no fueron brillantes, pero contra Boca, con esa nómina que después fue campeón de la Copa Libertadores, y frente al Toluca, un equipo millonario, me parece que Cúcuta hizo grandes partidos, le marcó 8 goles a esos equipos? Sí, no es ningún secreto que los dos arqueros que estuvieron ese día, tanto Caranta como Bobadilla, eran de altísimo nivel y de gran reconocimiento por su trabajo en el fútbol argentino. Y bueno, se le hizo gol a Caranta y se le hizo goles a Bobadilla. Sí, señor. Fue una noche donde Blas Pérez, Manelli y todo el equipo en sí se volvió a iluminar para vencer a un equipo que en teoría era muy difícil, porque tenía jugadores incluso de selección, como Riquelme, como Clemente, como el propio Ledesma, como Ibarra, como Rodrigo Palacios, como Palermo. Es decir, uno leía la alineación previo al partido o las semanas antes, los días antes al partido, y pues por supuesto que generaba un gran respeto.
más allá de la admiración que siempre les teníamos a esta clase de jugadores. Pero al fin y al cabo en la cancha son 11 contra 11 y tanto Castillo como Walter Moreno, como el propio González, Castro, se iluminaron como Córdoba, aquel paisita que siempre lo metíamos cuando las papas estaban calientes, como se dice por aquí en el Tolima. Cuando las cosas estaban difíciles, siempre metíamos a Córdoba, excluíamos un volante de primera, en este caso en el partido contra Boca excluimos a Castro, porque nos hizo gol por delante ese día Boca, más o menos a los 26, a los 27 minutos del primer tiempo, y nosotros como cuerpo técnico no esperamos que terminara el primer tiempo. De una vez ordenamos que Córdoba entrara a la cancha y bueno, gracias a Dios alcanzamos a empatar al minuto 38, creo, y nos fuimos al camerino más tranquilos. Más difícil y más negativo hubiese sido si vamos al camerino perdiendo 1-0 contra Boca, pero fuimos 1-1, ya habíamos visitado el arco de ellos otras veces y por eso quizás entonces el grupo se sentía con confianza de que había que jugar mano a mano, de que había que pelear el partido y por eso la victoria que incluso yo creo que había podido ser más amplia. Correcto. Porque la tuvimos, Del Castillo la tuvo para el cuarto gol nuestro. Y por ahí tuvimos otras opciones de gol que perfectamente en los últimos 10 minutos hubiéramos podido concretar el cuarto, ¿por qué no el quinto gol? Para haber asegurado ese paso a la final que nos llevara al sueño. El sueño era ser campeones de la Libertadores. Profesor, ¿qué significó para usted el partido en Buenos Aires? Porque se ha especulado mucho, se han dicho tantas cosas y por eso lo he querido entrevistar a usted. Usted es una persona seria, transparente, honesto. ¿Qué pasó en Buenos Aires? El día de la famosa neblina, ¿se veía, no se veía? ¿El partido se tuvo que aplazar, jugar al otro día? ¿Qué sucedió en ese partido que perdimos 3-0 allá? Bueno, yo creo que el partido empezó mucho antes, ¿no? Con la exclusión de Blas Pérez. Como usted dice, no es ningún secreto que Blas era el jugador más importante en la puntada final para los goles. Tanto Burrito como Manelli, como Castillo, como los demás se movían, pero Blas lo sabía interpretar y Blas tenía la tranquilidad para meter gol y no lo pudimos tener por una convocatoria, llamémoslo absurda, porque pues se estaba jugando la mejor instancia de este campeonato organizado por Conmebol. Pero bueno, nos quitaron hablando, nos desacomodaron algo, pero ya en el partido, bueno, mucha pólvora, más encima el clima ayudó, pero sobre todo detrás del arco de Rufai se echaba mucha pólvora, esa pólvora, como sucede en los partidos en Colombia, que ahí cuando los equipos salen, hay exceso de lanzamiento de pólvora en X tribuna y en ese sector no se ve a 15 metros. Y creo que eso influyó mucho también, la neblina, la pólvora, y en el fondo pues mucho se habló, yo bajé incluso al camerino cuando se hablaba de que el partido se iba a aplazar, y yo bajé al camerino de nosotros, pero cerquita quedaban los de los árbitros cuando escuché una serie de gritos como enfrentamientos allá entre algunas personas. Miré así como con disimulo, llamémoslo así, y me di cuenta que los directivos nuestros estaban disgustados y había un altercado con los señores de Conmebol, pero no sé si con los de Boca también, pero por rato se veía, por rato no se veía, y como que ese factor nuevo para jugar el partido favoreció más a Boca que a nosotros. Profesor, hace poquitos días obtuve un video de Blas Pérez, donde Blas Pérez fue lacónico diciendo que los directivos del Cúcuta no creían en el equipo, que a él le parece que faltó velocidad para manejar las cosas con la Federación Panameña de Fútbol, para que él pudiera jugar. ¿Fue un problema de netamente económico, profesor? No, le voy a confesar, estábamos comiendo después de haberle ganado a Boca 3-1, cuando vi que Blas Pérez llegó con un poco de maletas. Y yo dije, ¿y este para dónde va? Y yo supe ahí, yo no supe antes. Yo no sé si por no preocuparme o por no preocupar al grupo,
Ellos hicieron, yo entiendo que hicieron la gestión. Incluso en Panamá estuvo uno de los directivos de nosotros, en Panamá, haciendo gestión, tratando de convencer al técnico o al presidente de la Federación Panameña de Fútbol para que se desconvocara al jugador panameño, a Blas Pérez. Pero para mí la sorpresa fue mayor. Después fue que yo supe todo lo que le estoy contando, de que había ido un directivo de nosotros con toda la autoridad y con todas las posibilidades de llegar a un acuerdo con las personas allá en Panamá, a ver si nos podían ayudar. Y no se pudo. Para que se pudiera contar con el jugador en el estadio de Argentina, en la Bombonera. Profe, ¿usted cree que Blas Pérez no quiso jugar la final, esa semifinal con Boca? ¿Usted cree que no quiso jugar? No, ¿cómo no lo iba a querer jugar? Si era uno de los goleadores del campeonato, era cada partido que iba pasando, como que nosotros nos sentíamos más confiados en que íbamos a jugar la final. Claro, pero porque si le ganábamos a Boca, la final lo más seguro era contra Gremio, y nosotros en el estadio de Gremio quedamos 0-0. Y en Cúcuta ganamos 3-1, o sea que... Partidazo con Gremio. No, le hago la pregunta que le hice, ¿por qué es que le han dado palo a Blas Pérez? Le han dado palo por las redes sociales a algunos hinchas del Cúcuta diciendo que él no quiso jugar la semifinal con Boca. Pero nos alegra mucho que usted salga a decir que no, que él sí quería jugar, que fue un problema de directivos de la Federación Panameña. Profesor, ya para terminar, ¿usted en algún momento se sintió campeón de la Copa Libertadores de América 2007? Pues digamos que sentirme no, pero sí le regué mucho a mi Dios y le di muchas gracias al Todopoderoso por todos esos obstáculos que fuimos venciendo, ¿no? Yo recuerdo que a Tolima se le hicieron 4 goles, que a Toluca 5, son 9 goles, que a Boca 3, 12, a Gremio y 3 a los brasileros, 15, en 4 partidos 15 goles. Uy. Eso era una máquina, una fábrica de hacer goles. Entonces, de pronto en aquel partido contra Boca, en el último, allá en la Bombonera, yo por ejemplo, se me pasó por la cabeza algo que siempre el doctor Ochoa Uribe, en mi vida como autodidacta, él siempre me aconsejó que jugáramos con 3 defensores centrales, que ensayara. Él me decía que ensayara, pero diga usted, le estoy hablando del año 87, sí. 1987, en el 90, que yo me iba a ver entrenar al doctor Ochoa Uribe. Y él siempre me dejaba ese mensaje: entrene con 3 defensas centrales, con 2 carrileros, que de pronto algún día lo va a necesitar, me decía. Es un poquito más de soporte defensivo. Pero yo sumaba los goles, que 4 a Tolima, que 5 a Toluca, que 3 a los uruguayos, 3 a los paraguayos, no, a los brasileros 3. Entonces yo dije no, pero no me animé pero por mi cabeza pasó a ser un equipo más defensivo. En la línea de suplentes, de alternantes, teníamos a Breiner, que podía ser un tercer back central, pero también teníamos a Portocarrero, de más talla, de más fuerza y de todo. Pero yo definitivamente me dejé llevar por los goles, no cambié. Profesor, se emocionó mucho usted, mucha emoción. Sí, dicen que los técnicos a veces somos tercos, pero yo, alma bendita, al doctor Ochoa Uribe le tenía que haber copiado esa reflexión. Y vea que fueron palabras sabias. Él me lo dijo en 1987, 86. ¿Y cuántos equipos en el mundo hoy en día no logran cosas importantes por jugar con 5 defensores? Profesor, una última pregunta. Le agradecemos a Jorge Luis Bernal, que ha sacado un poco de su tiempo. Es técnico allá en Ibagué, una persona muy amable, muy gentil con nosotros siempre cuando fue aquí técnico del Cúcuta Deportivo. Profe, última pregunta. ¿Usted por qué perdió el título con el Cúcuta en el 2006? ¿Dónde están los argumentos y los méritos del Cúcuta de Jorge Luis Pinto para ganarle en casa 1-0 con gol de Rodrigo Saraz y empatar allá en Ibagué con un gol 1-1 con gol de 2 cucuteños? El de Julián Chico para el Tolima que usted dirigía y Bagnelli para el Cúcuta. ¿Por qué perdió usted el título y por qué lo ganó el Cúcuta Deportivo? Bueno, sin ser egoístas, yo creo que los 2 partidos hicimos méritos para hacer más goles, ¿no? Y nosotros no jugábamos a la defensiva, éramos abiertos para jugar, teníamos
jugadores como Chará, bueno, le decían Chará, pero teníamos a Chará, teníamos a Chigüiro Quintero, Benítez. jugadores muy habilidosos, jugadores de mucha técnica, y teníamos a Juan Carlos Escobar que se sumaba al ataque, teníamos un talentoso como Dumar Rueda, un constructor de juego en la media cancha, y nosotros llegábamos mucho. Vallejo nos ayudaba por la franja derecha. Yo he visto el partido aquí, sobre todo el de la final, lo he visto no sé si 6, 8 veces. Y bueno, me comprueba que no fuimos tacaños, de que llegamos al arco de Rufai, de que salió figura, que pegaron en los palos, que las botamos debajo del arco. Pero el fútbol se gana con goles y bueno, Cúcuta hizo uno acá y uno allá. Y aquí teníamos era que ganar, aquí teníamos... Por eso yo le hice mucha fuerza al 2-1, allá en el pleno estadio, en pleno partido, de que le hiciéramos el 2-0. Íbamos 1-0 ganando con el gol de Chico y nos acercamos una y otra vez y faltó tranquilidad, pero... Para definir. Pero creo que para nada... entrar a menospreciar el trabajo del Cúcuta, tampoco de los jugadores nuestros. Ese es el fútbol y ese 1-1 en Ibagué pues selló y cerró un ciclo de ese torneo 2006. Muy bien, en el 2007 Cúcuta clasificó a los 2 cuadrangulares. ¿Por qué no pudo ser campeón y ratificar lo que hizo en el 2006, profesor? Yo creo que, sobre todo en el torneo, cuando jugamos el torneo colombiano y el torneo de Copa Libertadores, la moral del equipo por perder allá en Buenos Aires nos perjudicó. Nosotros, más allá de la situación de sentimiento por no haber ganado, se nos sumó que estuvimos 2 días y medio en el aeropuerto, del aeropuerto de Buenos Aires al hotel, del hotel al aeropuerto, y a los 2 días y fracción salimos para Colombia nuevamente. Y bueno, no pudimos hacer un equipo que ganara en Medellín ese día, quedamos 0-0, teníamos que haber ganado y jugábamos la final. Estuvimos a puertas de ganar la final, sí. Pero usted sabe que en Colombia, cuando un equipo está en la Copa Libertadores, antes se le recargan las cosas, sí. No se le facilitan. Ese partido contra Medellín perfectamente había podido jugarse el día martes, aplazarse, pero claro. No. Bueno, profesor. O adelantarlo también, ¿no? Sí, señor. Le agradezco de corazón esta importante nota. Le cuento que me siento feliz como reportero de haber hecho esta nota a usted y de habernos contado tantas verdades. Muchísimas gracias, profesor Jorge Luis Bernal. Muy gentil. La afición rojinegra le agradece esa campaña del 2007, esa brillante Copa Libertadores, donde a nivel mundial el Cúcuta se ubicó en el puesto 15 del ranking mundial de clubes. Profesor Bernal, que Dios lo siga guardando, que Dios lo siga protegiendo. Muy amable. Bendiciones allá en Cúcuta, a toda esa hinchada, a toda esa gente, a todos los aficionados, a esa población que nos regaló su corazón para apoyarnos dentro del estadio y fuera del estadio. Muchas gracias, profesor Jorge Luis Bernal, técnico del Cúcuta Deportivo, uno de los grandes técnicos del equipo. Me siento feliz con haber hecho esta entrevista, con humildad lo digo. Muchísimas gracias.